Ujú. Un ratito, a ver. A ver. Ahí está Alejandra. Sí, doctor, sí estoy. Y ya. Sabrina. Sí, doctor, sí estoy. Ok. Sí. Entonces, con sus compañeros, el día de hoy, miércoles 25 de marzo, estamos a una semana del inicio de la asignatura de inmunología y he creído conveniente que tengamos esta reunión, también un poco a solicitud de ustedes, de forma tal que se explique algunas actividades que se van a realizar o los mecanismos o los procesos para un buen desarrollo de la asignatura, ¿no? Para comenzar, esta es la asignatura que recibe el nombre de inmunología. Está dirigida a alumnos del tercer año de medicina humana, en este caso quinto semestre. Y siguiendo los calendarios ya establecidos por la universidad, iniciamos el 1 de abril, día miércoles, y el término es el 15 de julio. Y con eso se cumplen las 16 semanas que son necesarias para acreditar un curso o una asignatura de este tipo. El creditaje que se le ha asignado en este año, en realidad nos han disminuido un poco el creditaje en comparación con el año pasado. El creditaje es solamente 2 créditos y eso me obliga a mí a tener que cumplir con ese creditaje, ¿no? Les explico un poco que para el caso del acreditaje, 1 hora de teoría equivale a un crédito y 2 horas de práctica equivalen a un crédito. Por lo tanto, el curso nosotros podríamos hacerlo 2 horas de teoría y cumplimos el creditaje, 1 hora de teoría y 2 horas de práctica y cumplimos con el creditaje, o 4 horas de práctica y también se cumple con el creditaje. Pero lo más conveniente que se ha visto es que haya 1 hora de teoría y por lo menos 2 horas de práctica. Eso hace de que el horario tenga una característica un poco diferente al año anterior. Ustedes, según la lista del Zoom, son 141 alumnos. Según lo que me han alcanzado, es probable que se unan 8 o 9 alumnos más. Entonces, nosotros vamos a comenzar considerando los 141 y los siguientes alumnos, según van allá matriculándose, se irán agregando al grupo que nosotros vamos a tener ya establecido. La promoción se va a dividir en 2 grupos. En principio, yo les voy a pedir a ustedes de que utilicemos un horario un poco diferente al que habíamos establecido, que va a ser, el horario va a ser de 2:30 hasta las 6:30. Ese es el horario de la asignatura. Y le digo, ¿por qué 2:30? Porque normalmente la mayoría de los docentes que trabajan, que como trabajan en hospitales, los horarios hospitalarios suelen ser de 8 de la mañana a 2 de la tarde, o en algunos lugares de 7 a 1. Si los horarios son de 7 a 1, no hay problema, el docente puede llegar. Pero hay hospitales que aún persisten con los horarios de 8 a 2 de la tarde, por lo tanto es difícil que lleguen a las 2. Entonces estamos pensando en comenzar 2:30 para alguno de los grupos. Nosotros vamos a dividir la promoción en 2. Esta división que vamos a hacer lo va a dividir en 2 grupos, que va a ser el grupo A y el grupo B. El grupo A va a tener su práctica de 4:30 a 6:30, la práctica. Pero la teoría va a ser antes, 1 hora de teoría. Por lo tanto, va a ser de 3:30 a 4:30. De tal manera que al terminar su teoría, simplemente se dirijan a las aulas de prácticas a realizarlas. El grupo B va a ser invertido. Su práctica va a ser de 2:30 a 4:30. De forma tal que después de terminar su práctica, se dirigen al aula de teoría, al auditorio, y reciben su teoría de 4:30 a 5:30. Como son 2 grupos, las prácticas van a ser las mismas en el mismo día. Y como son también 2 grupos, la teoría también va a ser igual. Por lo tanto, el profesor que dicte la teoría va a dictar de 3:30 a 4:30 para el grupo A, y de 4:30 a 5:30 va a repetir su teoría. En este caso va a ser para el grupo B. Entonces, las actividades van a ser un poco alternas, ¿no? Se van a complementar.
Van a tener 2 exámenes cancelatorios durante el curso, teórico-práctico. El teórico y el práctico. El práctico en realidad va a ser un examen escrito. No van a tener ustedes un examen de microscopio ni de laboratorio, va a ser escrito. Y se le llama 2 exámenes cancelatorios porque el primer examen evalúa un número de prácticas y el segundo examen ya no evalúa las prácticas anteriores. Evalúa las nuevas prácticas o las prácticas que se han desarrollado después del primer examen. ¿Ok? Eso va a ser la característica del horario. Con respecto a las actividades, se van a realizar 3 actividades dentro del curso. Las teorías, ya está acá los horarios que hemos mencionado. Las prácticas, que tenemos acá los horarios para cada grupo, pero dentro de las prácticas en realidad se va a realizar 2 tipos de actividades. Algunas fechas vamos a realizar una actividad propiamente de laboratorio, es decir, con tubos, con reactivos, con algunos elementos. Y en algunas otras fechas de prácticas vamos a realizar actividades de seminarios, en las cuales van a trabajar cada mesa por separado. Además de eso, también se va a realizar o se va a aplicar un grupo de pasitos cortos durante las actividades de práctica, o sea, durante el horario de prácticas, estos pasitos cortos. En un momento voy a detallar más o menos en qué consiste cada una de ellas, ¿no? Todas las actividades son presenciales, salvo motivos de fuerza mayor. En ese caso, que no fuera posible realizar actividades presenciales, se realizarán virtuales, pero dentro del horario de la asignatura. ¿Qué puede suceder? De repente hay algún evento o algo pasa y cierran la universidad y dicen todas las actividades son virtuales. Entonces, cada uno de su casa se comunicará con su mesa de grupo, con su profesor, ya lo explicaremos en caso que haya esa eventualidad, y cada uno de ustedes trabajará, pero dentro del horario de la asignatura, que es los días miércoles de 12:30 a 6:30. No voy a dejar que los profesores digan nos vemos en la tarde, nos vemos un domingo. No, tiene que ser dentro del horario de la asignatura. Salvo que hayamos tenido un problema que estando dentro del horario, de repente se interrumpen las actividades por algún motivo y ahí sí pues habrá que ver cómo se recuperan. Entonces, las teorías, que ya las había adelantado un poco, serán de 1 hora cada una, pero se dictarán 2 veces. De 3:30 a 4:30 y se repite de 4:30 a 5:30 para cada uno de los 2 grupos. Las prácticas, como yo les decía, incluye lo que vienen a ser las prácticas de laboratorio y los seminarios, ambos en fechas diferentes. Las prácticas de laboratorio se desarrollarán en las mesas del aula A. El aula A es un aula pequeña que está cerca del auditorio, en donde estarán la mesa 1, la mesa 2, la mesa 3 y la mesa 4. Y el restante número de mesas estará en el aula C. El aula C es esta aula grande que está en el primer piso de lo que viene a ser el instituto, donde estarán la mesa 5, la mesa 6, la mesa 7, la mesa 8 y la mesa 9. Entonces, en total, por el número 1 vamos a tener 9 mesas del grupo A, 9 mesas del grupo B, y cada uno va a tener 8 alumnos como máximo. Las prácticas de laboratorio requieren una guía. La guía se les va a enviar a ustedes en forma virtual 4 días previos a la fecha de la práctica. Por ejemplo, este miércoles 1 nosotros comenzamos con la primera práctica. Entonces la guía se le enviará 4 días previos. ¿Cuándo 4 días previos? Usualmente es el día sábado previo a la semana de la práctica. Entonces, en forma general, todos los sábados a ustedes se les va a enviar virtualmente la guía de práctica cuando haya una práctica de laboratorio. ¿Ok? Cuando hay una práctica de laboratorio. No de seminario, práctica de laboratorio. Dentro del mismo horario les había mencionado que se van a desarrollar los seminarios. Los seminarios serán realizados durante el horario de práctica en diferentes ambientes de la universidad. Vamos a tener 9 ambientes. Uno de ellos es el aula A, que es un aula pequeña cerca del auditorio. El aula B es otra aula gemela, también cerca del auditorio. El aula C
que es el aula de prácticas grande del primer instituto de Instituto de Medicina Tropical. Y el aula C, como es grande, ahí van a entrar 2 mesas. En la parte que da al extremo, hacia afuera, hacia la calle, hacia la salida del instituto, ahí irá una mesa. Y en el aula, en el extremo que da hacia el instituto, que es el lado opuesto, entrará una segunda mesa de práctica. Entonces, hasta aquí ya tenemos 4 mesas de práctica instaladas. Hay un aula pequeña que está al costado del aula C, que se llaman aula de posgrado número 1, y a su costado un gemelo que es el aula de posgrado número 2. Cada mesa irá en una de ellas y ahí vamos a tener 6 mesas. Además, hay un aula de seminario en el primer piso, un aula de profesores en el sótano y la biblioteca que también está en el primer piso. Estas 3 permiten que 3 mesas más puedan desarrollar su actividad de seminario. Aquí yo quiero decirles alguna peculiaridad. De los 9 ambientes para seminario, que corresponde a las 9 mesas, desafortunadamente, solamente 6 de ellas tienen una ayuda audiovisual. Tienen un proyector multimedia o tienen una TV de LCD, el cual solo necesita su cable HDMI para poder conectarse. Entonces, como solo 6 ambientes tienen ayuda audiovisual, los 3 ambientes restantes van a hacer que aquellas mesas que estén asignadas a estas 3 mesas, a estas 3 ambientes, van a tener que recurrir a otro tipo de ayuda audiovisual. No les sugiero que sea una laptop, porque la laptop no se ve. Cuando son 8 alumnos no se ve, no se logra ver. Entonces, lamentablemente van a tener que recurrir a hacer un papelote, un papelógrafo o algo similar. Recordemos que los ayudas audiovisuales no reemplazan a lo que va a hablar el expositor. Si uno hace un papelote, basta con que haga 1 o 2 y solo pongan los puntos y les sirvan de guía para poder hablar acerca del tema. No tienen que escribir completamente todos los textos. Entonces, los 9 ambientes por los cuales las 9 mesas van a estar programadas en los seminarios tienen esa característica. 6 de ellos tienen ayuda audiovisual y 3 no. Para hacer el tema más justo, los seminarios o la distribución de ambiente para los seminarios será en forma rotativa. De tal manera que si el aula, por ejemplo, la mesa 7, que va a comenzar en el aula de seminario para este primer seminario, no para el 1 de abril, que toca práctica de laboratorio, para el primer seminario, en la siguiente fecha que haya seminario, se le va a asignar un aula que tenga ayuda audiovisual, de forma tal que se trate de compensar. Para el caso de los seminarios, a ustedes se les va a alcanzar un temario, es decir, una descripción o una división del tema en 8 puntos, que justo son los 8 integrantes de la mesa, y además se le va, digamos, adjuntar entre 3, 4 o 5 artículos referentes al tema. Y esto se va a enviar 7 días antes de la actividad. Entonces, el profesor encargado del seminario respectivo me va a hacer llegar a mí un temario, que es donde están escritos los 8 puntos, los 2, 3, 4 o 5 artículos, de donde se puede desarrollar los 8 puntos del temario, y esto me lo va a entregar a mí de forma tal que yo pueda a ustedes enviárselos 7 días antes de la actividad. Entonces, si un miércoles determinado está programada un seminario como actividad, el miércoles previo se le enviará el temario y los artículos para que ustedes puedan desarrollar. Asimismo, ahí se les asignará cuál va a ser el punto o uno de los temas de exposición según el número de orden que ustedes tienen en el listado de cada mes. No nos pasemos a detallar mucho porque eso se va a explicar cuando tenga que hacerse en el primer seminario programado. El otro elemento que se va a aplicar son unos pasitos cortos. Los pasitos cortos son evaluaciones escritas de 4 preguntas, solo 4 preguntas, con la modalidad de selección múltiple. ¿Qué significa eso? Que tiene opciones, ¿no? De la A a la E. En todas las prácticas que se realiza laboratorio, no seminario, en las prácticas que se realiza laboratorio, se va a aplicar. La calificación será de 0 a 20 y el pasito, como es un pasito corto, tendrá una duración de 4 minutos. Es decir, cada pregunta va a tener 1 minuto para que puedan responder.
Los exámenes de los pasitos cortos son impresos y se le entregará a cada alumno. El pasito corto para el grupo A se va a aplicar simultáneamente a todas las mesas aproximadamente a las 5 de la tarde. Entonces, el grupo A comienza su práctica a 4:30 y en algún momento cerca a las 5 se va a hacer un alto, se le va a decir, señores, se va a tomar un pasito corto, por favor sepárense, señores profesores, verifiquen que los alumnos estén distanciados y que no estén mirando al compañero y se entrega los pasitos en las 9 mesas en forma simultánea. ¿Cuánto dura el pasito? 4 minutos. Se recoge y después se le entrega a la nota. Y para el grupo B, que comienza su práctica alrededor de las 2:30, el pasito corto se va a aplicar a las 3 de la tarde en forma simultánea a todas las mesas. Además está decir que el pasito corto del grupo A no es el mismo que el pasito corto del grupo B. Son solo 5 pasitos los que se van a aplicar porque las prácticas que tienen como fecha o como actividad en la primera semana, la tercera semana, la cuarta, la séptima y la 12ª, son aquellos que tendrán pasitos cortos. Bien, ¿cómo va a ser la evaluación? La evaluación va a tener una nota de teoría. O sea, el examen teórico va a generar una nota de examen de teoría o de teoría. Como son 2 exámenes, el primer examen va a incluir las teorías de las primeras 8 semanas. Va a ser en forma escrita, como les menciono, y el segundo examen, que se tomará al final de la asignatura, incluirá las restantes 6 teorías. La práctica será de forma simultánea. Como les mencionaba, la práctica en realidad es un examen escrito y se toma junto al examen teórico. En forma semejante al examen teórico, en el primer examen práctico se va a incluir las 8 primeras semanas y en el segundo examen las 6 últimas fechas que se ha realizado actividades. De forma tal que en un mismo día se toma el primer examen teórico y el primer examen práctico. Lo que acá debo mencionar es que cuando yo hablo de práctica, hablo de las fechas de práctica. Entonces, en las fechas de práctica decíamos que hay prácticas de laboratorio y seminario. Tanto las prácticas de laboratorio como los seminarios serán evaluados en el examen práctico que es escrito. Otra de las evaluaciones que se pide es la nota de laboratorio. La nota de laboratorio es la nota que le va a asignar cada profesor de mesa a los alumnos que hayan asistido. Esta nota se va a asignar en base a un esquema, a una rúbrica, a una orientación que se le va a alcanzar a los profesores de tal manera que ellos puedan calificar de 0 a 20. Las notas de laboratorio tienen que ser consignadas, tienen que ser escritas, tienen que ser consignadas al final de cada práctica. ¿Por qué? Porque los profesores rotarán en todas las prácticas. Es decir, la idea es que ninguna de las mesas tenga un mismo profesor de práctica 2 veces. Nosotros queremos que todos los profesores con sus diferentes experticias roten por todas las mesas de tal manera que todos puedan ver diferentes formas de docencia, diferentes esquemas. Ya habrá algunos docentes a los cuales los alumnos tienen más apego, ¿no? Entonces, la nota de laboratorio debe ser aplicada por el profesor de práctica, pero al final. Si el profesor de práctica no pone su nota al final de la práctica, en la siguiente fecha va a tener otra mesa. Y si no ha colocado la nota de práctica, lo más probable es que de repente termine calificando en forma indebida. Los pasitos cortos, como ya lo mencionamos, se aplican en simultáneo y serán 5 durante todo el curso y se promediarán entre ellos y van a formar parte del promedio final. En realidad, todas estas notas, la nota de evaluación teórica, práctica, la nota de laboratorio y los pasitos cortos, forman el promedio final de la asignatura. Ok. Le voy a enseñar acá el cronograma, que es lo que le voy a enviar. Antes que me olvide. Yo voy a ser muy claro en precisarle a ustedes de que hasta el momento hay un poco de controversia en cuanto a la forma de evaluación, porque la facultad está teniendo una forma de evaluación que todavía no lo ha oficializado bien, está explicando cómo va a ser, pero hasta el momento el tipo de evaluación que se va a hacer es el que se está mencionando aquí.
Si hubiera algún cambio de última hora, se tendrá que incluir en el sílabo. Ese es el motivo por el cual el sílabo no se puede entregar, pero sí se va a entregar el cronograma de actividades, que es lo que, digamos, a ustedes también les interesa para ver qué fechas hay tales actividades. Y este cronograma de actividades va a hacer que nosotros, digamos, tengamos una orientación, ¿no? A ver, un ratito. Acá hay un detalle que mejor de una vez se los comento, ¿no? A ver, un ratito acá, espérenme. Es sobre el tema de plagio, ¿eh? Ahora les explico. En un momentito, espérenme. Hablarles porque es algo que, digamos, en forma repetida he estado escuchando y el cual merece un comentario. Ya van 2 o 3 años que escucho, se escuchan comentarios sobre que hay alumnos que estarían haciendo alguna forma sistemática de copiar y plagiar durante los exámenes, durante los tutorios, incluso recurriendo a dispositivos electrónicos, ¿no? No es la primera vez que escucho, como le digo, es el tercer año que incluso se han comunicado conmigo para decirme que hay plagio y todo ello. Y me han llegado a mencionar a mí de que en determinado curso, algunos alumnos y alumnas sobre todo, eso fue lo que mencionaron, habrían obtenido una nota demasiado llamativa con respecto a su desempeño durante toda la asignatura. Y en esos cursos, con esa nota sobresaliente en el sustitutorio, habrían aprobado esa asignatura, ¿no? Me decían a mí, lo que pasa que el profesor encargó el curso al momento de tomar el sustitutorio, parece que se quedaron dormidos. Eso es lo que me dijeron. Bueno, yo siempre cuido los sustitutorios con otro profesor, los dos, y el año pasado también tomamos el sustitutorio, algunos alumnos sacaron nota desaprobatoria, otro por ahí uno que otro aprobó, y después del tiempo también escucharon el mismo comentario de mi curso, del sustitutorio que yo he tomado, en el cual aparentemente también nosotros, los dos profesores, nos quedamos dormidos. Bueno, parece que hay una vocación por decir que los profesores se quedan dormidos, cosa que, digamos, no ha sido así, ¿no? Pero ¿a quién voy a convencer de eso? El tema es que sí hay un caso de plagio documentado, probablemente ustedes lo saben, en el cual, hasta donde tengo la información, hay 2 alumnas que se les detectó algunos dispositivos electrónicos previo al examen. Entonces se le documentó y las alumnas estuvieron a punto de ser separadas de la universidad. ¿Y por qué no fueron separadas? Porque se impuso un tema legal que decía de que en sentido estricto no habían plagiado, sino habían intentado plagiar, porque se les había identificado antes del examen. Uno puede decir, mira, qué tema tan banal, ¿no? Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan y lo transmitan a algunos compañeros que de repente por ahí se les ocurre que es una travesura, una palomeada, es que las alumnas estuvieron a punto de ser separadas. ¿Ustedes se imaginan que ustedes sean expulsados de la universidad o algunos de sus compañeros que entiendan que por hacer una actitud de este tipo y detectado sea expulsado de la universidad, tercer año, estos alumnos eran que de quinto año, creo, o que en el cuarto año, quinto año, ¿cómo van a enfrentar a sus familias? ¿Qué le van a decir a su padre, a su madre, o a quien sea responsable de su educación? ¿Me expulsaron de la universidad, le van a decir? ¿O lo van a ocultar? ¿Lo ocultan? ¿Y cuánto tiempo podrán ocultar eso? Entonces, tomen en serio, jóvenes, un evento de ese tipo. Finalmente, a los alumnos se han salvado por un pelo, o esas 2 alumnas no los han expulsado hasta donde tengo entendido, pero los han suspendido 1 año. Y ahora ellos, cuando salgan y sean profesionales, algún día de repente van a ser el presidente del cuerpo médico o jefe de un servicio
o van a ser algún investigador. Y cuando alguien quiera señalarles por cualquier motivo, ¿qué va a decir? Le va a decir, ¿pero qué habla si usted fue sancionada por plagio en la universidad? No manchen su vida, jóvenes. Ustedes entiendan de que es preferible que me desaprueben, pues, a que me desaprueben, me suspendan y encima estoy con el estigma y la marca de que he intentado hacer un plagio y todavía documentado, ¿no? Entonces, evalúen bien, muchachos. La única solución para evitar esto es estudiar, no hay otra alternativa. Viendo eso, quiero ahora mostrarles un poco lo que es el cronograma, que es lo que le voy a enviar a ustedes. El cronograma de actividades. A ver. A un lado ustedes van a ver la fecha de la actividad. Comenzamos el 1 de abril. Y el tema, teoría 1, tipo de inmunidad innata, adaptativa, activa y pasiva. Y la profesora o profesor responsable. En este caso, la profesora Lourdes Chero. Entonces, el 1 de abril comenzamos con esta teoría y el 1 de abril comenzamos con la primera práctica. La actividad práctica es células periféricas del sistema inmune. Hay una guía al respecto. Entonces, ¿cuándo les voy a enviar yo a ustedes la guía en forma virtual? El día sábado. Este sábado les envío la guía para desarrollar la práctica. Y la siguiente práctica, que es el siguiente miércoles, el miércoles 8 de abril, ustedes van a tener la segunda teoría. ¿A cargo de quién? De la misma profesora Lourdes Chero, teoría 2, órgano del sistema inmune y su desarrollo. ¿Qué actividades vamos a hacer? Perdón. ¿Qué actividades vamos a hacer el día 8 en horario práctica? Un seminario. Seminario se llama Patrones Moleculares Asociados a Patógenos y a Receptores tipo TOM. ¿A cargo de quién? Del profesor Luis Velázquez, el cual se va a encargar de hacer el temario, conseguir los artículos y hacer un archivo y me los va a enviar. ¿Y yo cuándo se los debo enviar a ustedes? Si la actividad está programada el 8 de abril, 7 días antes. ¿Cuándo? El 1 de abril yo debo estar entregándole a ustedes las actividades del seminario programado para el 8 de abril. 15 de abril, la teoría y la práctica. Esta práctica tiene guía, por lo tanto es una práctica de laboratorio. Y si esta práctica se desarrolla el 15 de abril, ¿cuándo voy a entregarle la guía de esta práctica? El día sábado previo. Y así ustedes van a ir viendo que ya tenemos programadas todas las actividades. Teoría 4, los profesores, práctica de laboratorio, teoría 5, un seminario, teoría 6, otro seminario, teoría 7, con una práctica de laboratorio. Teoría 8, con un seminario, y el día miércoles 27 de mayo es el primer examen teórico, que incluye la teoría 1 a la 8 y la práctica de la 1 a la 8. Y vamos a continuar de forma similar, todos los miércoles con alguna actividad de teoría y alguna actividad dentro de práctica. Puede ser actividad de laboratorio o seminario. Vamos a tener 2 profesores invitados para estas fechas, uno para que haga HLA y el otro para que vea el tema de trasplantes, inmunología del trasplante. Y después vamos a terminar con nuestros propios profesores. De tal manera que el día 15 de julio va a ser el segundo examen teórico y ahí acaba el curso. El examen sustitutorio se va a desarrollar en los siguientes días, porque esa semana tiene que acabar las actividades. Como el día 15 de julio es miércoles, vamos a tener el día 16, jueves, 17 viernes para tomar el sustitutorio. ¿Ok? Las notas de los exámenes, tanto el primero como el segundo, se suelen publicar el mismo día. Yo a ustedes les entrego una clave virtualmente y después se le entrega la nota que se ha obtenido.
¿Puede haber reclamos? Sí. Para los reclamos se va a mencionar cuál va a ser el correo al cual van a enviar su reclamo. Y en la siguiente actividad, yo voy a llevar los exámenes de aquellos que han enviado su correo pidiendo reclamo para que revisen el examen. Una vez que pasa esta semana de reclamos, ahí que ya no hay posibilidad de volver a reclamar. ¿Ok? Entonces, durante los días siguientes al examen, se le va a entregar la nota. El mismo día se entrega la clave. Si eventualmente hay un reclamo de clave, por decir, hay una pregunta en la cual se crea cierta controversia, dice, no, profesor, yo tengo evidencia de que no solo la alternativa A es la correcta, sino la B también. Se aceptará todo por correo, el sustento se revisará, y cuando hay ese reclamo de clave, las notas no pueden salir, porque está pendiente el reclamo de clave. ¿Ya? Porque no sería pues adecuado enviar una nota y después enviar otra nota con un reclamo, ¿no? Si hay un cambio de clave, recuerden que puede haber personas que suban de nota y también puede haber personas que bajen de nota, ¿ya? Porque la clave sería la nueva que está siendo aceptada. Ese mismo, en caso de julio, ese mismo día se le van a entregar los promedios y se va a determinar quiénes tienen que ir al sustitutorio para poder aprobar la asignatura. ¿Okay? Este cronograma yo les voy a entregar entonces. Un ratito. Ok, y les quiero también mostrar un ejemplo. Las mesas, ¿no? Las mesas. Las mesas las tengo acá ya terminadas. He sacado listado en un orden alfabético. El Zoom figuran 141 alumnos. Esto lo he sacado del Zoom. Y tenemos 8 alumnos por cada mesa. Por ejemplo, la mesa 1A, o sea, grupo A, mesa 1, está desde Alarcón Cruz Adalís hasta Arone Chacaltán. Mesa 2, los 8 restantes. Mesa 3, igual manera. Mesa 4, mesa 5, mesa 6, 7, 8. Y mesa 9A, hasta Mendoza, Medina, Yasek, Jerez. A partir de Mendoza, Trujillo, Sebastián Caleb, tiene grupo B. Y aquí estará la mesa 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, hasta 9B. Hasta 9B. La mesa 9B va a tener solamente 5 integrantes. Si hay alumnos que regularizan la matrícula o aparecen después de estos 141 que están inscritos hasta el día de hoy, esos alumnos, independientemente de su apellido, van a ser acoplados en la mesa 9B. ¿Ok? Y si entran más alumnos, se creará probablemente, dependiendo del número de alumnos que aparezcan, una mesa 10B. 10B. No 10A, 10B. Pero eso va a depender de cuántos alumnos regularicen matrícula y aparezcan hasta el inicio de la asignatura de inmunología. ¿Ok? Entonces esas son las mesas, yo también les voy a mandar a ustedes para que lo vean. Y vamos a ver un ejemplo, eso también me interesa a mí, de cómo se calcula el promedio del curso. Hasta el momento, por eso les digo, nosotros tenemos una modalidad del curso. ¿Ok? Y eso va a ser lo que vale. A menos que la facultad cambie todo el esquema. A ver, a disminuir un poquito esto, ya. Ahí lo deben ver bien, ¿no? Acá tenemos el primer y el segundo examen teórico. Sus notas, de eso va a salir un promedio. Ese mismo día se toman el primer y el segundo examen práctico. A ver sus notas y va a salir un promedio. Vamos a tener 14 fechas de laboratorio, dentro de los cuales va a haber prácticas propiamente dichas de laboratorio o seminarios. Cualquiera de las dos que se realicen, el profesor a cargo de mesa tiene que poner una nota. Por lo tanto, van a haber 14 casilleros aquí para poner las notas que están colocando los profesores de práctica, que van a ser diferentes. Solo en algunos casos va a tener que ser el mismo profesor, porque obviamente solo hay 9 profesores y hay 14 fechas, ¿no? A algunas mesas le va a tocar
2 veces un mismo profesor, pero probablemente diferentes, muy distantes. De estas 14 notas de laboratorio que van a ser colocadas por 14 profesores, o en 14 oportunidades si quieren, va a salir un promedio. Va a salir un promedio. Y los pasitos cortos se van a aplicar en las fechas en que hay en el que la práctica es una actividad de laboratorio, propiamente dicha. Estos 5 pasitos van a sacar un promedio. De forma tal que el promedio de las teorías va a ser colocado aquí. El promedio de las prácticas aquí. El promedio de las notas de laboratorio acá. Y el promedio de las notas de los pasitos cortos aquí. Y acá tenemos lo que viene a ser el prorrateo peso ponderado, ¿no? De la nota final a cambiar. Entonces, el promedio de exámenes teóricos va a valer el 40% del promedio final. El promedio de exámenes prácticos, 40%. Las notas de laboratorio, el promedio, 5%, y los pasitos cortos, 5%. Entonces, supongamos que un alumno saca el primer examen teórico 11. Y en el segundo examen teórico, 12. Su promedio son 11.5 teorías y se coloca en esta parte. En el primer examen práctico saca 14 y en el segundo examen práctico saca 12. Hasta ahí, estas dos notas son el 80% de su nota final o prueba final. Prácticamente está aprobado. ¿Qué tendría que pasar para que no apruebe, lamentablemente? No viene el día, la primera práctica, y se le pone 0. Para efectos de cálculo nada más voy a colocar 1, como si hubiera tenido 0, 1, y como no dio pasito debería ser 0, pero vamos a colocarle 1 porque si no el sistema no calcula. ¿Ok? Entonces, si fuera así, vamos a seguir avanzando en el estado hipotético. El segundo día viene y saca el profesor le pone 16. La tercera fecha le pone 14. La cuarta fecha le pone 18. No sé por qué algunos profesores ponen esa nota, ¿no? La quinta fecha le pone 16. La sexta fecha le pone 17. Otro profesor, viene un profesor que es un poco diferente y le pone, no, este tiene para 12 nada más. Otro profesor le pone 14, otro le pone 15, otro le pone 16, otro le pone 17, otro le pone 18, por ahí un 16 y otro 16. Pero faltan los pasitos. Da un pasito y saca 20. Porque sí puede sacar un 20, pero en el otro cae un 10. El otro tiene un 15 y el otro pasito tiene otro 15. ¿Cuál es su promedio? Vamos a mencionar que solo vale hasta centésimas. 11.15. Ese es su promedio, con las notas que ha sacado. Pero ¿qué pasa si en realidad en el examen práctico no sacó 14, no sacó 11? Miren que ya está teniendo 10.55, ya está rondando con la nota separatoria. ¿Cuánto es lo mínimo que se necesita para aprobar? 10.50. Con centésimas. 10.50. Si la persona tiene 10.49, ¿es aprobado o no? No es aprobatorio. 10.49 no es aprobatorio. 10.50 sí. ¿Qué pasa si por ahí una fecha no viene? Otra práctica. Vamos a poner un 0.1 porque como le decía el 0.0 no afecta y por efecto cálculo vamos a poner 1. 10.49. ¿Qué tiene que hacer el alumno para aprobar? Lamentablemente ir al SUSTE. Porque las notas de laboratorio no las va a poder cambiar. Las notas de práctica o de los pasitos cortos tampoco los puede cambiar. ¿Qué es lo único que podría cambiar? Las notas de práctica o teoría. Pero supongamos que va a teoría y saca un 12, 10.69. 11. ¿Pero sacará un 12 en un SUSTE? No lo sé. ¿Ok? Entonces, este es el esquema, por favor. Mi recomendación que siempre les digo a los alumnos al iniciar la asignatura es no se descuiden, no se vuelvan matemáticos, no estén calculando cuánto me falta.
Yo le voy a comentar que una vez tuve un alumno que tenía en uno de los parciales 0,5 y con ese 0,5 no aprobaba. Y fue al susto. Necesitaba sacar 0,6 y aprobaba con 11. ¿Cuánto creen que sacó en el susto? 0,5. Exacto. Y se desaprobó. Desaprobó. Entonces no jueguen, no se hagan a los Pitágoras, a los Bandor, a los matemáticos. ¿Ah? Asegúrense, estudien y si son holgados, en buena hora. Ahora, yo siempre, desde hace un tiempo, hacía eso, pero lo suspendimos con el COVID. El alumno que tiene el mayor promedio, sumando notas teoría y notas prácticas, no, solo en los exámenes teóricos y en los exámenes prácticos, el que sumando las notas tiene el mayor puntaje, es decir, sumando la nota de teoría, el primero, el segundo teórico, el primer práctico, el segundo práctico, el alumno de la evaluación que tiene la nota más alta sumando todos estos puntajes, se le obsequia un premio. ¿Cuándo se hace eso? El día del examen, en el momento, el segundo examen, cuando se entregan notas. Si el alumno que tiene la nota sumando sus 4 exámenes, los teóricos y los prácticos, no está presente, se le pasa el premio al segundo que esté presente. ¿Ok? Eso es algo que yo lo hago porque para mí creo que a veces es bueno felicitar, ¿no? El año pasado he tenido alumnos que han tenido 20 en el primer teórico, 19 en el primer teórico, 19 en un práctico y creo que en 18. Díganme ustedes si no me decía, y tuvo 17 promedio, pero acá sale 16, ¿no? Por ahí las notas de práctica que tuvo mejor. Entonces, díganme si no merece la pena premiar. Ahora, a veces, si la situación es buena, se le da premio al primer puesto y al segundo puesto, no en promedio, sino sumando las notas de los 2 exámenes teóricos y de los 2 exámenes prácticos. ¿Ok? Siempre y cuando esté presente al momento que vamos. Si no está, bueno, querrá cederlo, ¿no? Bien. Ok, muchachos, les escucho si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario, hacer alguna pregunta, o a las delegadas, ¿no? Cualquiera de ustedes. Alejandra, ¿sí? ¿Te escucho? Sí, doctor, disculpe. Los años anteriores nosotros hemos tenido como parte de la prueba teórica 20 preguntas de opción múltiple. Y bueno, y ahora hay un cambio, ¿no? O sea, y bueno, eran 20 preguntas para una hora. Bueno, creo que yo, como varios de mis compañeros, tenemos la pregunta de que ahora también se mantendrá la cantidad de tiempo y la cantidad de preguntas, o esto, al ser una nueva modalidad, en este caso escrito, va a variar, o cómo se va a realizar las evaluaciones. Sí, cuando no hay, tal vez creo que están, no sé si sospecho que han confundido un término. Cuando yo digo que la prueba es escrita, no quiero decir que son preguntas tipo desarrollo, sino que la prueba va a ser en un papel impreso en el cual ustedes tienen que escribir algo, ¿no? O sea, marcar por último, ¿no? Entonces, dentro del examen, ¿no? Lo que pasa es que yo hago esa precisión porque no hay un examen tipo parasitología en el cual ustedes van a pasar por microscopio. No hay un examen de laboratorio. El examen de las prácticas es en forma física, sin laboratorio. O sea, los conceptos que pueden ustedes ver en el mismo laboratorio, con el microscopio, con los tubos, con lo que haya, se le va a preguntar en forma escrita. Entonces, dentro del examen práctico y teórico, hay diferentes tipos de preguntas que se puede incluir. Lo que sucede es que los términos que se suele usar en forma un poco así coloquial a veces difieren de los términos más técnicos. Por ejemplo, cuando yo le digo que es una pregunta de selección múltiple, es lo que a veces como alumnos, cuando somos alumnos conocemos, le decimos las que son para marcar, ¿no? Selección múltiple quiere decir alternativa A, B, C, D, E, en las cuales solo una de ellas es. Cuando nosotros decimos que hay preguntas tipo ensayo, no es un ensayo de laboratorio. Tipo ensayo se refiere a un examen de literatura, a un ensayo en la literatura, ¿no? Es decir,
son lo que los alumnos a veces le llaman para desarrollar, o sea, para escribir. Entonces, las preguntas que se van a aplicar son 20 por examen teórico o examen práctico, y en las cuales pueden haber diferentes tipos de preguntas. Preguntas tipo selección múltiple, para marcar una opción de 5. Preguntas tipo ensayo, para desarrollar. Preguntas de correlación de columnas, en la cual uno empareja o aparea una columna con otra, y no tiene por qué ser exactamente el mismo número. Es decir, si en la columna de la izquierda hay 5 conceptos, en la columna de la derecha puede haber 7 u 8, pero solo cada uno de los 5 de la izquierda se correlaciona con uno de los que está a la derecha. Es decir, deben sobrar 2. Puede haber eso. Puede haber, para lo que vienen a ser preguntas tipo de análisis, es decir, le da un caso clínico o un supuesto caso clínico asociado, en el cual le dicen a ustedes que, digamos, seleccione la opción más probable, ¿no? La que tenga mejor base. Ese no es un concepto que se vierte en las teorías, sino que requiere un análisis en base a los conceptos que ustedes van a aprender, ¿no? Entonces, el tipo de preguntas que se va a hacer suele ser las de diferente tipo. Lo que sí, más o menos, casi siempre se trata de establecer en las preguntas, en los exámenes, es que aproximadamente un 70% de las preguntas son de un nivel bajo a medio. Un 20% de las preguntas suele ser de medio a difícil. Y un 10% de las preguntas suele ser difícil a muy difícil, ¿no? Es más o menos el prorrateo que se suele hacer más o menos, ¿no? Con las preguntas. Inmunología no es una asignatura difícil de superar. Normalmente aprueba aproximadamente el 80-85% de alumnos lo aprueba, es lo histórico, y solo un 15%, máximo un 20% sale desaprobado, ¿no? Ustedes son 141, solamente 28 van a quedarse, ¿no? No son muchos. Entonces estudien para no quedarse dentro de esos 28, ¿no? Porque los que suelen desaprobar, ¿cuáles son? Salen desaprobados un examen, salen desaprobados los pasitos, ¿no? La calificación es un poco baja en laboratorio y no se esfuerzan, no se ve el esfuerzo, ¿no? O sea que es un curso que pueden aprobar. Yo sé que es un semestre difícil para ustedes porque tiene cursos que más que acreditaje son un poco complicados, pero muchachos, yo siempre digo esto, están estudiando medicina, ¿no? Entonces, demuestren que es algo diferente. ¿Tienen alguna otra pregunta? Yo, doctor. Gracias, doctor, por la pregunta. Y bueno, la otra que tengo es, si bien va a ser rotativo los doctores de práctica, también de seminario, ¿no? O sea, claro, práctica incluye seminario, o sea, ambos van a ser rotativos también. ¿O cómo va a ser? Sí, en realidad ustedes tienen 2 actividades, digamos, ¿no? La teoría, que eso no hay variación, y la práctica, que tiene un horario ya establecido. Dentro del horario de práctica, que nosotros le llamamos horario de práctica, ahí va a haber fechas en las cuales van a tener prácticas de laboratorio, llaman, en las cuales ustedes van a manejar tubo de ensayo, microscopio. Por ejemplo, la primera práctica, la primera regla es células inmunes periféricas, ¿no? Entonces ahí lo que ustedes van a ver es hemogramas establecidos ya coloreados, en los cuales van a tratar de reconocer los neutrófilos, los eosinófilos, los linfocitos, los monocitos, todo. Y eso va a ser el punto de partida para que ustedes comiencen a hablar cuál es el papel que desempeñan estas células, cuáles son sus funciones, cuál es su vida media, qué es lo que hacen, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Entonces, esa práctica de laboratorio, por ejemplo, ese día se toma un pasito. ¿Sobre qué? Sobre el tema, exacto. Sobre ese mismo tema. Pero el siguiente miércoles, que también dentro del horario de práctica se desarrolla, ahí va a ser un seminario. Ese día, por ejemplo, no tienen práctica de laboratorio. La actividad es seminario. El día de seminario, cada uno o cada mesa va a estar en uno de los ambientes que vamos a distribuir con su profesor, y no va a haber pasito.
ese día no hay pasito, terminan su actividad, su profesor les coloca la nota, pero tanto los conceptos que ustedes deben haber aprendido en la primera práctica, que era ver al microscopio las láminas de laboratorio, como los conceptos que deben aprender en el seminario, por ejemplo, el siguiente miércoles, todos ellos van a ser evaluados en el primer examen, en lo que viene a ser examen práctico. ¿Ok? Eso es lo que más o menos debemos tener claro. Yo le voy a mandar el cronograma, ¿no? Y con el cronograma ustedes deben poder verlo más claramente, ¿no? Sí, ¿alguna otra pregunta? Yo, yo, doctora. Y bueno, Sí, como claro. última consulta o más que nada observación, en el Excel que compartió, no sé si sería posible, si nos lo pueda compartir para que todos puedan tener una idea de cómo calcular su promedio, ¿no? Si bien es cierto, no tenemos que ser matemáticos ni estar calculando cuánto nos falta para probar, creo que siempre es bueno tener ese recurso en la mano para que se puedan dar una idea más que nada, ¿no? Ah, ¿cuál? El Excel que... El Excel, la tablita con las fórmulas. Sí, sí, doctor. Ya, les voy a mandar una foto. No Ya, les voy a mandar la tablita, ya, doctor. ya, porque no quiero que jueguen con las notas. Y ese es un problema que a veces uno incurre, ¿no? Yo varias veces he dicho, con un 11 apruebo, y mala suerte, ironía de la vida, sacan 10, ¿no? O sea, no tienen que llegar con 11 apruebo, tienen que llegar, ya probé, o qué sé yo, ¿no? Algo así, ¿no? Sí. Entonces, la idea es, y eso temo que algunos, de repente usted no, pero algunos alumnos estoy seguro que van a estar jugando con eso. Entonces, eso es un tanto peligroso porque uno no debe, pues, estar midiendo esas cosas, ¿no? Uno debe esforzarse, sacar notas y casi aprobar en forma natural, ¿no? Sí, doctor, sí está bien. Y también otra cosita, en el Excel, en la parte del promedio final, aparecía, o sea, en las notas, 40%, 40%, 5%, 5%, y bueno, todo eso suma 90, ¿no? No suma como 100. Ah, entonces hay un error. Era, ajá, Hay un sí, error. sí. Si es así, ha sido un error mío, disculpe, ¿ya? Ya, Lo que perfecto. sucede es que la universidad, o mejor dicho, la facultad, dentro de su reglamento, menciona de que las actividades teóricas deben valer el 40% de la nota final. Y las actividades prácticas deben valer el 60%. Entonces, dentro de las actividades teóricas no hay duda que solamente hay teoría, no hay otra. Entonces, eso vale 40%. Y dentro de las actividades prácticas, para el diseño de este curso, tenemos las notas del examen práctico, tenemos las notas de las prácticas en mesa y tenemos las notas de los pasitos cortos porque son realizados dentro de la actividad práctica. Entonces, esas tres cosas deben sumar 60%. Pero sí se puede hacer una distribución diferente entre cada una de ellas, ¿no? Y por eso el examen práctico va a valer 40%, las notas, usualmente las notas de laboratorio, las que ponen los profesores, sí suele valer 5%, y las notas del pasito corto serían ya 15%. Y ahí suman el 100%. Ya si ha habido 5-5, que sí, ahora que lo dices, sí tiene razón, ha habido un error, ¿bien? Pero con mayor razón, pues, ¿no? Ahora van a decir, uy, ahora más fácil aprobar, no voy a jugar mejor con esa fórmula. Entonces, tengan cuidado con jugar con esa fórmula. Por eso solamente le voy a mandar un pantallazo, ¿eh? Para que no estén. Claro, igual se la pueden hacer la fórmula, no puede ser, ¿no? Pero ya, pues, ya ustedes lo harán, pues, ¿no? El que quiere hacerlo, lo hace. Sí, ¿alguien más que desee preguntar algo más? Lo que le pido, por favor, a ustedes es puntualidad. Ya hemos quedado con los profesores que si un alumno llega más allá de un cierto número de minutos, no se le puede votar porque la universidad dice que no se puede votar, pero tienen que ponerle 0. ¿Ya? Yo he tenido alumnos que llegan una hora después de iniciar la actividad y dicen, no, yo estoy llegando tarde. No, le digo, o sea, si una actividad dura 2 horas y yo llego 5 minutos antes de que termine la actividad, ¿estoy llegando tarde o en la práctica no he venido? No he venido, pues, ¿no? Cuando uno trabaja, yo trabajo en salud, se supone que si tú llegas 15 minutos después de tu hora de ingreso, está falto, ¿no? Porque en los trabajos es así, o sea, tú llegas tarde hasta cierto momento, después de un minuto determinado ya está falto, no es que llegues tarde, no es que llegue media hora tarde, no. Entonces,
Hemos quedado que los alumnos que llegan a su hora, bueno, tienen una buena nota en el concepto de puntualidad, que se supone que sube un poco la nota de la fecha. Pero aquellos que llegan después de 15 minutos de iniciar la práctica, ellos lamentablemente van a estar desaprobados. Pueden estar ahí presentes, pero van a estar desaprobados en esa nota. Al menos he quedado eso con los docentes, ¿no? Ojalá que alguno de ellos no flaquee y bueno, ponga otra cosa, ¿no? ¿Ya? Pero eso les pido por favor puntualidad, les pido por favor correctamente vestido para una actividad de este tipo. ¿Cuál es? Mandil de manga larga, por favor, no scrap, no scrap. Pueden usar scrap debajo del mandil. Recuerden que nosotros vamos a estar en aulas en las cuales se trabaja, otros cursos trabajan en otras horas, ¿ah? Otros cursos pueden trabajar con cultivos y todo, y no creo que sean muy escrupulosos para la limpieza. Entonces no podemos estar poniendo nuestros brazos o antebrazos en las superficies y nos vamos a infectar, ¿ah? ¿Ya? Entonces, por favor, zapato cerrado, pantalón largo. El pantalón sí puede ser de scrap, ¿no? Pero zapato cerrado, no debe estar expuesto, pues, el tobillo ni nada de ello. Y un mandil de manga larga, ¿no? No hay scrap, creo, de manga larga, pero si lo hubiera, genial. Pero si no lo hay, que no hay, entonces un mandil de manga larga, ¿no? Un mandil. Por favor, usen mascarillas, sí les voy a pedir. El uso de mascarillas actualmente es voluntario, pero yo sí les voy a pedir que siempre es bueno, ¿no? Recuerden que eso se utiliza mucho en los centros. No es obligatorio el uso de mascarilla en los hospitales. Bueno, al menos en mi centro no. En algunos centros cada quien dice que sí. Legalmente no es obligatorio el uso de mascarilla actual, pero los que somos o trabajamos en el sector salud, siempre es necesario que uno se cubra. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un médico que tiene 15 pacientes o 20 pacientes va a recibir la dosis de 15 personas diferentes. Entonces sí debe usar mascarilla, ¿no? Las mascarillas comunes, no es necesario la N95. Las mascarillas quirúrgicas comunes, esas que se sostienen en las orejas, ¿no? O una KN95 si les es más cómodo, ¿no? Cualquiera de esas dos. Por favor, entonces, puntualidad, vestimenta, mascarilla es opcional, mandiles planchados, por favor. No un mandil que lo sacan del bolsillo, ¿no? Que está súper arrugado. Que sea planchado, no rotos, no manchados. Ya si se le ha derramado la tinta del lapicero, lamentablemente ya no sirve ese mandil. Recuerden que las personas evalúan a los profesionales por el aspecto, ¿no? Entonces, si alguien ve a alguien con el mandil arrugado, manchado de tinta, todo, y me va a atender, digo, pucha, mejor no, mejor me escapo y que me atienda otro, ¿no? Ya cuiden eso, por favor, cuiden eso. Y lo otro que me pidieron que les diga, porque me mencionan que usualmente no hay, si es posible, cada mesa organícese y traiga un frasco de ese jabón líquido y su papel toalla para que, porque siempre es bueno que uno se lave las manos después de cualquier actividad de este tipo, ¿no? A veces no hay ese jabón en los baños y es bueno de que por lo menos por mesa se organicen y ustedes lo guardan o se dividen entre ustedes cómo lo manejan y ya tienen para irse con las manos limpias, ¿no? Porque saliendo de las prácticas a veces uno puede ingerir algún alimento y si no hay dónde lavarse las manos, hay cierto riesgo que no es necesario, ¿no? Porque tener que soportar. Sí, ¿alguna otra pregunta? Doctor, una consulta. ¿Aldo? ¿Era? Sí, dígame. Sí. Los pasitos cortos que van a hacer cada ciertas semanas, ¿van a incluir los temas que vamos a ver ese mismo día en ese laboratorio o también de los laboratorios previos? No, el pasito corto es de la práctica que está programada en ese día. Ah, ok. Eso sí. Son 4 preguntas. Estas sí son de selección múltiple. Casi siempre son de selección múltiple. Es raro que por ahí haya uno, lo más para completar frase o algo así. ¿Ya? Porque por la característica que debe ser tomada 1 minuto por pregunta y en 4 minutos acabar, no aplica para otra modalidad, ¿no? De pregunta. Tiene que ser necesariamente así. No desprecien ese pasito, ¿eh? Miren que ese pasito vale 15% su nota. Y ahí pueden sacar un 20, ¿eh? Porque son solo 4 preguntas, cada uno vale 5 puntos. ¿Ya? Es bastante el peso que tienen esos pasitos. Bien. Entonces, a las delegadas les voy a enviar
en un ratito más, ya lo hago en mi casa. Lo que pasa es que mi laptop, no sé qué ha pasado, he estado usando mi laptop para comunicarme ahora y previamente se ha puesto color violeta la pantalla. Creo que ya murió esa laptop, ¿no? Entonces he tenido que comunicarme por medio de la PC de mi trabajo y como no tiene micrófono la PC, a través del celular a la vez, ¿no? Para poder usar micrófono. Ok, entonces ya nos vemos, si no hay otra pregunta. Y bien, muchachos, comenzamos el miércoles. El miércoles, por favor, el que tiene práctica a las 12:30, 12:30 en su mesa, teoría 3:30, al que le toca, y la guía de práctica virtual se la estoy enviando el día sábado. ¿Ok? No hay más y ya nos vemos y continúen ustedes avanzando en lo que quieren lograr, ¿no? Llegar a ser profesionales, ¿no? Que creo que eso es lo que todos anhelamos en el momento desde que estamos estudiando. Recuerden que todo esfuerzo vale la pena y esfuerzo nada más. Ya vienen después de casi 3 meses de descanso, ya deberían estar aburridos del descanso, ¿no? Entonces comenzamos a estudiar, ¿ya? Muy bien, nos vemos. Si no hay nada más, ya será hasta el día miércoles. El sábado les envío las guías. Hasta pronto. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Chao, nos vemos.